Esto es Doctores en Acción, un programa con los temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. Expertos en diferentes especialidades nos dan su opinión médica sobre diversos padecimientos. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean, buenas noches a este capítulo número 5, Healthy Space. Bienvenidos para ustedes. Estamos de manteles largos, estamos de fiesta el día de hoy. Tenemos con nosotros al invitado, el cual seleccionamos la semana pasada en la dinámica que lanzamos. Está ya en cabina, es sumamente tímido, no quiso salir a cuadro, pero bueno, estamos mandando un saludo desde aquí enorme. Felicidades, espero que estés disfrutando la magia que se está realizando allá adentro. Y bueno, seguiremos con esta dinámica también en este programa. Lo mismo, cuando termine el capítulo, quien mande screenshot de que nos está siguiendo en Spotify, en Facebook, Instagram, ya nos dio like en YouTube y ya se suscribió al canal, lo vamos a seleccionar al azar para que el próximo capítulo pueda estar aquí con nosotros, ¿sale? Y pues bueno, estamos muy de fiesta, muy de manteles largos. El día de hoy nos acompaña un excelente médico con una trayectoria tremenda. Ahorita que estamos platicando de su vida laboral, su vida médica. Él es el doctor Iván Alfonso Pizaña Almazán, nefrólogo, y él está con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Gracias, Jorge. Muy agradecido por la invitación. Gracias por invitarme a este espacio. Felicidades por iniciarlo. Creo que es bastante loable el trabajo que se está realizando con estas pláticas y sobre todo tratar de llegar a espacios bastante alejados que las redes sociales actualmente nos permiten acercarnos a ellos con información clara, oportuna, veraz, que nos permitan atender a pacientes con enfermedades complejas como lo es lo que hacemos nosotros los nefrólogos. Gracias por la invitación. Pues sí, amigos, agárrense porque aquí comenzamos. Salud renal, prevención, conciencia y vida. Con el doctor Iván Pizaña, médico residente de nefrología. El poder está en tus riñones. Muy bien, pues a ver, doctor, cuéntame, ¿qué es la nefrología? ¿Para qué me sirve? La gente tiene muchas dudas, muchos saben para qué es, pero bueno, este espacio justo es para eso. Bueno, mira, la nefrología se trata de atender enfermedades propias del riñón, ¿no? Okay. El riñón es un órgano bastante complejo. Se encarga de filtrar todas las toxinas que produce el cuerpo por el metabolismo normal del cuerpo, el desecho de todas estas sustancias que deben de ser eliminadas de manera normal. Pero aparte, el riñón también se encarga de producir hormonas, ¿no? Algunas hormonas que nos ayudan a generar sangre, ¿no? Okay. El control de hemoglobina, por ejemplo, aquellos pacientes de los que hablamos con anemia, estas hormonas se producen también a través del riñón. Y sobre todo algo bien importante que es el control de la presión arterial. El agua y el sodio se regulan a través del riñón. Entonces esto es de los mecanismos, entre otras cosas, que son bastante importantes para el control o el equilibrio del cuerpo en muchas de sus funciones. Ok, entonces a partir de hoy entendemos que no podemos demeritar nuestros riñones, son extremadamente importantes. Es un órgano vital que, si bien falla, lo podemos suplantar. Al final las funciones que tiene el riñón en sí deben de ser siempre reemplazadas, o bien, si el riñón funciona, pues tratar de preservarla siempre en su momento. Porque tenemos 2 riñones. Claro, 2 riñones siempre. Algunos pacientes por variantes anatómicas pueden llegar a tener uno, incluso tener los 2, pero que solo sea funcional uno de ellos. El paciente puede tener una vida completamente normal si tiene un solo riñón, y obviamente saberse con algo, el término correcto es monorreno, saberse monorreno, para cuidarlo y que tenga una vida completamente normal como cualquier persona que vive con sus 2 riñones. Excelente, entonces puedo vivir sin temas si tengo un riñón. Sí, perfectamente. Excelente. Oye, ¿y cuál es la importancia de mantener saludables mis riñones? Bueno, al final los riñones se van a encargar toda la vida de realizar estas funciones de depuración, de toxinas, de todo lo que comentábamos al principio, pero al final de esto, tener una enfermedad renal cambia por completo tu calidad de vida.
amerita también una red de apoyo increíble o impresionante que alrededor de ti, que te ayude a controlar o a tratar todas estas enfermedades. Y justo muchas veces ese es el problema principal de los pacientes que tienen ya una enfermedad crónica en sus riñones, que la red de apoyo a veces no es tan sólida y puede generar problemas para atenderse de manera adecuada. Entonces, los riñones son un órgano que pueden ser atendido oportunamente, que puede tratarse en sus periodos iniciales para evitar un daño irreversible sin necesidad de que se tenga que suplantar la función del riñón de manera crónica. Entonces, cuidar el riñón o atenderlo antes de que exista un daño irreversible es importantísimo. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas de que yo puedo tener algo mal con mi riñón? ¿Cuáles son los síntomas visibles? Esa es una pregunta muy interesante, Jorge, porque nosotros sabemos que la enfermedad renal no da síntomas en unas etapas tempranas. Podemos perder incluso hasta el 70 o el 80% de la función de nuestros riñones sin generar ningún síntoma. Ningún dolor. Ningún dolor, nada, absolutamente nada. Entonces, de ahí la importancia de generar revisiones continuas, o incluso si son pacientes que se encuentran en alto riesgo de cursar con alguna enfermedad renal, de ahí la importancia de tener revisiones subsecuentes y saber en qué momento llegar a un nefrólogo. Eso es lo más importante. Entonces, ya después de estas etapas, las etapas más avanzadas, pues los pacientes pueden empezar a tener un poquito de comezón, a lo mejor intolerancia labial, es decir, que no puedan comer, náuseas, vómito, que se hinchen de sus pies. Esos son datos ya tardíos, mucho descontrol de su presión arterial, que puede ya orientarnos a que la enfermedad está avanzada. En pocas ocasiones, cuando tenemos estos síntomas, podemos incidir de manera importante en la enfermedad. Entonces, debemos de nosotros buscar la enfermedad renal en las etapas más tempranas. Y entiendo que, como bien lo mencionas, no te duelen, pues muchos de los pacientes, me imagino, ya llegan como con un gran daño, ¿no? O sea, como cosas tal vez ya de cierto modo irreversibles. Sí, desafortunadamente no nos gusta tanto dar estos números, pero lamentablemente sí tenemos una gran proporción de pacientes que atendemos en terapias de sustitución renal. ¿Qué es esto? Que nosotros encontramos esos pacientes con una función de sus riñones completamente perdida y que debemos derivarlos a reemplazar la función de sus riñones. Esto lo hacemos a través de varias modalidades que esperamos podamos hablar después de ellas, pero básicamente es diálisis, hemodiálisis, o lo que idealmente buscamos los nefrólogos, que es un trasplante renal. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos a estos pacientes, lamentablemente encontramos a una gran proporción de pacientes que no sabemos por qué fue la enfermedad renal. Nos dedicamos a suplantar la función del riñón, pero no sabemos por qué se enfermaron esos riñones. Y eso ocurre en pacientes de edad muy avanzada y también ocurre en pacientes muy jóvenes. Entonces, debemos de nosotros instruir a la población cuáles son los tips para ir buscando esos datos que pueden orientarnos a que los pacientes están enfermos propiamente de riñones, ¿no? De sus riñones. ¿Por qué los riñones ahora sí que son tan silenciosos? O sea, que no mandan ningún mensaje previo a que se están enfermando. Como te comentaba previamente, los pacientes con un solo riñón pueden tener una vida normal. Eso se debe a que justamente el riñón tiene una gran capacidad de reserva funcional. Es decir, las poquitas o las pocas nefronas que queden son capaces de trabajar adicional. La nefrona es la función, la estructura más pequeña del riñón que se encarga de hacer todas sus funciones. Entonces, esa nefrona en sí tiene la capacidad de trabajar adicional si alguna otra muere. Entonces, a eso se debe que podemos perder tanta función de los riñones y que sigamos teniendo pocos síntomas. Entonces, los pacientes que les quitan un riñón por alguna otra complicación, alguna infección, piedras en los riñones o demás, el riñón que se queda trabaja adicional y es suficiente para poder generar una vida normal. Entonces, esa capacidad de trabajar adicional es lo que le da la oportunidad al riñón a hacer. Es bueno y malo, ¿no? Bueno porque nos ayuda a mantener la función del cuerpo habitual, y malo porque no nos avisa. Claro, ¿no? Entonces claro. Es una dualidad ahí que sí debemos sopesar. Sí, ¿no? sí. O sea, con esto quiero entender que podemos desmentir el día de hoy
¿Es bueno el refresco sin azúcar, sí o no? Mira, el tema que ronda alrededor de todas las bebidas endulzantes es un tema delicado, ¿no? Porque al final todos los refrescos, las bebidas endulzantes, o todo esto... Las energéticas. Todo lo que tiene que ver con aportes industrializados endógenos al cuerpo que metemos, tiene que ver también con un tema de sustitución de los líquidos que habitualmente se ingieren en la dieta. Claro. El paciente que habitualmente ingiere refrescos en grandes cantidades toma poca agua, ¿no? El paciente que bebe altas cantidades de alcohol también bebe poca agua, ¿no? Todo eso propicia estados de deshidratación que a la larga van lastimando pues poco a poco el riñón y van generando más daño, ¿no? ¿A partir de qué edad consideras súper recomendable que, no sé, por ejemplo, después de una vida de excesos, mucho refresco y no tienes problemas en los riñones, crees que es bueno ir a hacerte como un chequeo generalizado? Mira, el riñón es tan noble que puede aguantar muchísimos años de exceso, lamentablemente, y que no nos demos cuenta, pero... Tengo algunos primos que les debe de interesar esta información. Pero es muy importante, es muy importante el dato porque muchos estudios hablan de que a partir de los 35, 40 años nosotros perdemos de manera normal función renal. Okay. Eso es por la edad. Entonces, los pacientes, conforme va avanzando la edad, van bajando su porcentaje de funcionamiento de sus riñones, y entonces eso explicaría que entonces a partir de los 35 años nosotros deberíamos de recibir revisiones por lo menos anuales. Fíjate, para que la anotes, público, por favor, eso es muy importante lo que menciona el doctor. Sobre todo porque podemos no encontrar nada, pero si eres un paciente que se encuentra con factores de riesgo, ¿cuáles son factores de riesgo? Que hayas debutado con diabetes, con hipertensión, pacientes con obesidad que se acostumbran a automedicarse, fumadores, pacientes sedentarios, y si hablamos de esos factores de riesgo, entonces tenemos a un gran porcentaje de la población que está en riesgo. Justo lo que te decía, me estás describiendo al grueso de la población en México. Sí, claro, entonces si encontramos a esos pacientes como factores de riesgo para desarrollar alguna enfermedad renal, pues obviamente estas revisiones deberían de ser anuales, ¿no? Por lo menos. Ok, ¿qué hábitos son los que dañan a los riñones sin que nosotros nos demos cuenta? Es decir, ahorita mencioné el que, pues, nos aventamos unos refresquitos, unos alcoholes, pero ¿hay algún otro tipo de malos hábitos que además de esos también dañen a nuestros riñones? Sí, claro, mira, las dietas altas en proteínas sin poder compensar con algún otro producto dentro de la dieta lastima los riñones. O sea, las famosas dietas keto, por ejemplo. Fíjate que ya los estudios a largo plazo tenemos poca evidencia de que sean responsables de daño renal, okay. Pero eso eso puede deberse al periodo tan corto en el que se hacen esos estudios. Entonces hay que tener cuidado. Okay. No, nosotros los nefrólogos anecdóticamente hablamos justo de que una dieta alta en proteínas puede lastimar el riñón. Entonces debemos de cuidar eso, ¿no? No se prohíben como tal las dietas con proteínas, pero sí hay que compensar con frutas, con verduras y con un buen estado de hidratación. Definitivamente la obesidad es un problema que va incrementándose con mayor frecuencia cada vez más, y entonces eso es parte de una proporción importante de los pacientes que pueden llegar a desencadenar este tipo de problemas. Y más allá de la obesidad en sí, pues es todo lo que se viene después de la obesidad, ¿no? El desarrollo de diabetes, de hipertensión, que son las principales causas de enfermedad renal que documentamos, ¿de acuerdo? Okay. Porque tenemos casi un 70-60% que nosotros no sabemos por qué se enfermó el riñón. Pero de las causas identificables, la mayor proporción corresponde a pacientes hipertensos y pacientes diabéticos. Ok. Oye, y bueno, también hay muchos mitos detrás de esto, ¿no? Como que toma mucha agua. Pero verdaderamente el agua sí ayuda a mis riñones, porque también conozco gente que dice, no, pues es que también si tomas agua en exceso, pues también te hace daño. Sí, claro, todo en exceso es malo, claro. ¿no? O sea, el agua, claro que ayuda muchísimo a conservar el equilibrio del cuerpo, pero también el riñón tiene un límite. Okay. Esto no es en una cantidad que habitualmente se ingiera, ¿no? Son cantidades grandes de agua. De hecho, se considera un trastorno que debe de estudiarse, ¿no? Hay enfermedades como lo que llamamos polidipsia psicógena,
en donde los pacientes están consumiendo grandes cantidades de líquido y ahí el riñón pierde la capacidad de autorregularse por las cantidades tan grandes de líquido. ¿De acuerdo? Pero hablamos de cantidades muy grandes de líquido ingeridos en 24 horas. Ahora, si ¿cuánto es esa cantidad, por ejemplo? Más de 10 litros. Entonces, bueno, no, sí, dudo que alguien en un día pueda ingerir esa cantidad, ¿no? Y 10 litros es un número por darte algo, ¿no? Realmente depende de la complexión del paciente, del peso, de la estatura. Y realmente lo hacemos, hay que hacer varias pruebas para poder determinar que efectivamente se perdió ese equilibrio. Porque el riñón tiene una muy buena capacidad para compensar eso. Pero en general una ingesta, como siempre se ha recomendado, de 2 litros al día es suficiente para poder mantener el equilibrio. Obviamente si tuvimos algún evento de deshidratación, el aporte es mayor, pero con eso es suficiente para nosotros mantener este equilibrio que necesita el cuerpo para ¿Cuál es la cantidad mínima, por ejemplo, que el cuerpo podría tener al día para poder estar resistiendo? Eso va a depender de los requerimientos diarios. Okay. No le puedo pedir, y es ahí donde hacemos el rango amplio de 1 litro, 2 litros, 3 litros, porque depende de si el paciente va al gimnasio, el paciente hace ejercicio, el paciente está completamente sedentario, el paciente toma esa agüita, se la toma con frutas y azúcar encima. Obviamente todo eso influye para que puedas tener. Promedio son 2 litros. Ok. Tengo conocidos que por ejemplo, un fin de semana no prueban agua. Sí, claro. O sea, no prueban agua, ¿por qué? Porque pues la fiesta estuvo buena, ¿no? O sea, ¿qué tan colateral podría ser eso para ellos? Esos son daños pequeños que existen en el riñón que si bien a corto plazo no pueden dar problemas, si nosotros tenemos una actividad repetida, sí que va a generar problemas más adelante, ¿no? Para que la piensen. Son al final procesos repetidos que lastiman al riñón y que pueden llegar a generar un estado de enfermedad renal crónica más adelante. ¿Es lo mismo una enfermedad renal que insuficiencia renal? Porque también entiendo que muchas personas confunden esa cuestión, ¿no? De que, no, pues es que yo tengo una enfermedad renal, pero no, es que lo que tienes es insuficiencia renal. ¿Cuál es la diferencia? Mira, es un tema como de traducción también, pero anecdóticamente también, antes se hablaba de insuficiencia renal. Los términos en medicina van cambiando con mucha frecuencia. Hasta en la actualidad usamos el término de enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica, y lo dividimos en 5 etapas, ¿no? La etapa 1 y 2, Anótale. que es un deterioro leve de la enfermedad renal, un deterioro moderado, 3 y 4, y una enfermedad renal crónica que en algunos libros los van a encontrar como enfermedad renal crónica terminal, o incluso ahí algunas bibliografías hablan de que puede ser el término al que se le atribuye insuficiencia renal, porque ya el riñón ahí sí ya no funciona. Ya se acabó. Cuando nosotros caemos en una enfermedad renal crónica en etapa 5, el riñón funciona por debajo del 15%, por ejemplo. Y ese 15% sí ya no es suficiente para mantener las funciones normales del cuerpo. Sobre todo para depurar esa cantidad de toxinas, el paciente se las queda en el cuerpo y entonces empieza una serie de intoxicaciones y de síntomas que ya hacen que el paciente vaya a urgencias, ¿no? Ok. Y por ejemplo, en este caso, el riñón puede como recuperarse. Ahorita me hablabas de un 15%. Hay momentos en los que el riñón puede pasar de un 15% a un 45%, o sea, como que empieza a restaurarse de cierto modo. El riñón no se restaura, sin embargo hay lesiones en el riñón que pueden ser tratables y que sí recuperan su función. ¿Sí? Ojo ahí, son 2 cosas distintas. Son 2 cosas diferentes. Nosotros dividimos a los pacientes con algo que llamamos lesión renal aguda, es decir, un paciente completamente sano que tiene un evento que lastima sus riñones, sangrado, deshidratación, alguna enfermedad que le esté generando problema por ahí, inflamación en sus riñones, y si nosotros atendemos esas situaciones podremos revertir el daño. Las cosas que nosotros medimos por laboratorio se normalizan y entonces hablamos de que fue una lesión renal aguda, es decir, un poco menos de 7 días y se alcanza a resolver, y el riesgo de que eso se vuelva crónico es mínimo, ¿de acuerdo? Hay un periodo que abarcamos nosotros entre lo agudo y lo crónico, ¿sale? Que es como se queda ahí, como no sabemos si va a progresar o si se va a quedar en la cuestión saludable. Y eso abarca de la semana a los 3 meses. Una vez pasando los 3 meses, el riesgo de que ya las lesiones no se reviertan es muchísimo mayor.
Muchísimo. Entonces, cuando pasa 3 meses, nosotros ya le llamamos enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué podemos recuperar? Lesiones inflamadas, lesiones con poco tiempo, pero ya después de ese tiempo ya no lo podemos recuperar. Sí existen pacientes que encontramos con una función de sus riñones de punto de 40, iniciamos manejo para tratar con algunos fármacos de que se recupere, y sí recuperan 45, 50, pero más que recuperar en esos pacientes, nos interesa que no avance el daño. ¿Sí? Le llamamos nosotros retrasar la progresión de la enfermedad renal. Porque al final me imagino que de todas maneras va a llegar como a esa cuestión, ¿no? Eventualmente llegará a una etapa 5, ¿sí? Salvo que acudieran o llegaran otras complicaciones que no tendrían que ver con la enfermedad renal, el paciente, si lleva esa vida, va a llegar eventualmente a etapa 5. Ok. También la gente comenta, ¿no? Y dice, no, es que no voy a tomar tal medicamento porque me afecta los riñones. ¿Es verdad que los medicamentos afectan el funcionamiento renal? Sí, claro. Recordemos que los medicamentos se eliminan por 2 partes fundamentalmente, ¿no? Por 2 órganos. Uno es el hígado y el otro es el riñón. Sí, esa es la manera en la que salen o se eliminan los medicamentos. Okay. Es bien sabido por toda la población médica que existen fármacos que tienen ciertos perfiles, es decir, hay unos que trabajan más con el hígado y hay otros que trabajan más con el riñón. Y algo que es bien interesante, Jorge, es que los medicamentos que tenemos en la casa todos son medicamentos por lo regular nefrotóxicos. Y vamos a hablar un medicamento súper común como los analgésicos no esteroideos, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, sulindaco, ¿no? Ketorolaco. Esos medicamentos son los principales fármacos nefrotóxicos, que son medicamentos... Además de que son los que están más al alcance, ¿no? Claro. O sea, me duele la cabeza, me voy a ir por un ibuprofeno, ¿no? Para que me relaje. Gente que tiene dolor toda la vida, se toma su ketorolaco por siempre hasta que llega con el nefrólogo. ¿Me explico? Y te pueden listar un montón, ¿no? Tengo que hacer llamadas terminando este capítulo. Omeprazol, por ejemplo, ¿no? No. Varios. Antibióticos. Tenemos bastantes antibióticos que también son nefrotóxicos y que no son tan poco frecuentes que se den, ¿sí? Entonces, automedicarse es fatal, sobre todo hablando del tema renal. Ok. Híjole, creo que nos estás dando unos azotones tremendos, porque si bien sabemos, ¿no? Porque Mexas tenemos la idea de que, pues la vez pasada me sentí mal y me dieron esto y jalé, ¿no? Entonces creo que me voy a tomar lo mismo para que vuelva a estar yo bien y ya sé que eso me va a alivianar, o me voy a ir a cenar unos taquitos, la salsa está tremenda, o me omeprazol previo a mis tacos para estar al 100. Claro. Y fíjate lo que nos estás diciendo, ¿no? Que el omeprazol es... Sí, habitualmente nosotros vivimos suspendiendo medicamentos que los pacientes usan de manera crónica que pueden ayudar a que se deteriore más rápido la función renal. El paciente renal debe saberse enfermo renal y ser portador de su enfermedad a los médicos que le atiendan, porque entendemos que los nefrólogos no vamos a atenderle todos sus padecimientos, pero decirle siempre, usted es un paciente con enfermedad en etapa tal. Y entonces damos por hecho que el médico que le atienda sabe qué medicamentos puede otorgarle dependiendo del grado de su enfermedad, ¿no? No, que de verdad, qué balde de agua me acaba de caer, ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿cómo saber que mis riñones verdaderamente están sanos? O sea, tal vez que a pesar de que ya le metí el medicamento para el dolor de cabeza y el de la gastritis, pero también el de la rodilla, y aún así con ello puedo tener riñones sanos. ¿Cómo lo puedo identificar? Mira, es bien sencillo, Jorge. Nosotros habitualmente tomamos laboratorios que cuando van a cualquier laboratorio a hacerse algo y dicen yo quiero hacerme una revisión general, siempre se les ofrecen ese tipo de laboratorios. ¿Con el general de orina? Claro. Un examen general de orina nos puede orientar muchísimo. Ahí podemos ver si hay ciertas alteraciones en el filtro que es el riñón, ¿no? Okay. Hay moléculas muy grandes. Imaginen que el riñón es un sedazo completamente y si el riñón se lastima, ese sedazo se rompe y entonces cositas que no deben de pasar por ese sedazo tan pequeño se empiezan a ir y salen en el examen general de orina. No debe haber sangre, no debe haber células inflamatorias, no debe haber proteínas, no debe haber bacterias, ¿no? Eso nos dan infecciones, habitualmente desechos de bacterias.
Esas son cosas que vemos en un examen general de orina y que nos pueden prender una alerta de saber si tenemos que hacerle estudios más profundos a ese paciente. Y hablo justo de lo que te comentaba hace un rato, ¿no? Pacientes jóvenes que pueden tener esa misma alteración que nos pudieran orientar por ahí. Y la otra son estudios de sangre, que son las mismas toxinas que se deben de ir eliminando. Cuando el riñón falla, las toxinas empiezan a quedar en el cuerpo, entonces esas toxinas en sangre empiezan a elevarse. Y son estudios muy básicos que también en una química, por ejemplo, de 6 elementos que todo el mundo puede, seguramente ha tenido contacto con eso y que te los ofrecen en cualquier laboratorio cuando vas a pedirla. Vas al centro comercial. Oiga, y no quiere la química de 12, bueno, écheme la química de 12 y también te los toman y ahí lo podemos evidenciar. Entonces, esos son dos estudios que perfectamente nos pueden dar la pauta para saber si el paciente necesita algo adicional, ¿no? Sobre todo esos pacientes que comentábamos con enfermedades que lo ponen en riesgo, ¿no? Sí, claro. Pero es muy básico, ¿no? El control anual debería existir y estos laboratorios pueden ir con cualquier médico y decirle, oiga, es que me dijeron que no debería tener proteínas, necesito algo más, ¿no? Y entonces ya podemos nosotros incidir en esa parte. Ok, ahora también cuando hablamos como de la cuestión de proteínas, ¿te refieres como directamente como de la comida o las que son sintéticas vienen en polvo y las agitas te las tomas? Pues es que todo al final pasa a la sangre, ¿no? Okay. Y se forman esas proteínas, o sea, se metabolizan, se generan para diversos mecanismos en el cuerpo, ¿no? Entonces, esas proteínas están ahí para cumplir funciones, ¿no? Para transportar medicamentos, para dar una cuestión nutricional. Las proteínas dan soporte también a las células. Tienen muchas funciones. A los músculos, ¿no? Claro, funcionan como transportadoras de ciertos electrolitos y demás. Y entonces, cuando tenemos proteínas bajas, pues obviamente todas esas funciones se reducen. Entonces, si tú las tiras por el riñón, entonces tenemos un problema, ¿no? Porque esas funciones se van a ver reducidas, ¿no? Okay. Y aparte, el estado nutricional también se ve comprometido. Ok. Oye, y por ejemplo, entonces, ¿cómo podemos decir? Es un mito de cierto modo que, híjole, es que me duelen los riñones porque tomé mucho refresco. ¿Es real o entonces...? No, ojo ahí. Porque comento Conozco otra vez. mucha gente. Sí, justo cuando uno le dice, es que hay que ver que su riñón no esté bien. Y la respuesta del paciente siempre es, fíjese que nunca me ha dolido. Y yo le digo, es que no le debe de doler, ¿no? No duele, entiendan. Sí, ahora, si duelen, eso es importante, porque si duele puede haber algún proceso que no tenga que ver con cronicidad. Puede ser una infección, puede ser una piedra, ¿sale? Y eso también son enfermedades del riñón que necesitan atención más rápida, más pronta que lo que hemos platicado. Tengo familiares muy cercanos que han tenido esas experiencias. Pero no es como piedras. Me duele como poquito la espalda, es como son dolores agudos. Si hablamos de infecciones también hay fiebre, ¿no? Hay ardor al orinar, ¿no? Puede haber hasta sangre, ¿no? en la pipí. Pero si hay un dolor intenso en la espalda que apareció de la nada y demás, hay que correr a urgencias, porque entonces puede tratarse de una piedra. Sobre todo si son pacientes que se saben con cálculos, piedras, litos en los riñones, deben de recibir atención inmediata, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos ese tipo de problemas, un problema grande de piedras en los riñones que obstruya completamente el drenaje de la orina, puede llevarnos a que el paciente pierda ese riñón, ¿sí? Entonces eso es importante. Okay, o sea, entonces quiero entender que esas piedritas son las causantes de que sí pueda tener yo cierto dolor y si no las atiendo, esas mismas piedritas van a tapar mi riñón. Es correcto. Es como, yo les explico a los pacientes siempre que es como el sarro de la llave. Ok. ¿No? Hay sal, claro. Sí, hay sal, hay cosas ahí y entonces justo los periodos de deshidratación pueden condicionar que se precipiten los minerales o las mismas sustancias que nosotros tenemos en el cuerpo. Okay. Principalmente, por ejemplo, el calcio es de los que más forma piedras y esas piedritas ahí están en el riñón. Nunca van a dar problemas si están en el riñón. Pero si esa piedrita se cae en algún momento a la vía urinaria, puede ser del calibre tan grande como que obstruya completamente el drenaje de la pipí. Sí. El riñón no se entera, el riñón sigue generando pipí, se empieza a hinchar como un globito y puede llegar a perder el riñón. Wow. No, que es sumamente importante, sí, claro. ¿no? Y escucharon, amigos, que en el momento en el que sientas ese dolorcito repentino, pues sí acudir a urgencias más que otra cosa para descartar, ¿no? Que pueda ser una cuestión de una piedra renal. Sí. Oye, y ¿cuáles son los estudios que yo debería de hacerme para mantener una salud en mis riñones? Mira, lo que comentamos ahorita, un examen general de orina, que es un estudio muy básico, y sobre todo medir creatinina sérica, que es
que hoy por hoy sabemos que no es el mejor estudio, ¿no? Pero es un estudio que tenemos al alcance. Claro. Hay mejores marcadores de daño renal, sin embargo, la creatinina es el estudio que lo van a encontrar en cualquier laboratorio. Siempre va a estar disponible, es barato y se puede tomar siempre, ¿no? Entonces, seguimos echando mano de eso, ¿no? Para poder ayudarles a los pacientes. Entonces, creatinina, urea, que es otra toxina que medimos ahí, y un examen general de orina. Básicamente es lo que vemos. Ya si nosotros encontramos alteraciones en eso, ya es más especializado. Más. Y lo que seguiría, como tú me comentaste hace un momento, es, por ejemplo, un ultrasonido renal, ¿no? Que también está muy al alcance, bastante económico, y eso nos ayuda a ver la arquitectura del riñón. El riñón debe estar redondito, lisito, bonito, como una manzana, les decimos nosotros, y que no, como una naranja, ¿no? Como un primo que tiene. y hay ciertos datos en el ultrasonido que nos hablan que aunque la función del riñón en los laboratorios se encuentre bien, pero la arquitectura está mal, nosotros ya ese paciente lo consideramos un paciente crónico. ¿De acuerdo? Entonces, no todo es el laboratorio, ¿de acuerdo? También hay que hacer estudios de imagen que confirmen que el paciente no tiene enfermedad renal. Oye, de pronto, o sea, como, ¿por qué otra cosa podría colapsar el riñón? No sé, o sea, queriendo pensar tal vez en, pues es que tu ingesta de grasas, pues te está haciendo que el riñón también ya esté mandándote esa alerta, o específicamente no hay algo como que lo determine. No, mira, pues son muchas causas, ¿no? Ya hablábamos de los medicamentos hace un momento, pacientes con diabetes, hipertensión. Un grupo importante de pacientes que se afectan por estas enfermedades es pacientes con enfermedades autoinmunes. Autoinmunes, pacientes con lupus y cualquier otra enfermedad autoinmune que puedan conocer, tienen un gran porcentaje de afección renal. Entonces, y hablamos, por ejemplo, de los pacientes con obesidad. Esos pacientes, uso crónico de medicamentos, pacientes que se automediquen, esos pacientes son pacientes de alto riesgo, ¿sí? Todos esos son los pacientes que hay que cuidar realmente, pero la enfermedad renal siempre es multifactorial, no es una sola causa, ¿no? O sea, nosotros no es porque el miedo a tener enfermedad renal crónica, deberíamos de llevar una dieta saludable, hacer ejercicio constantemente con la finalidad de no presentar esas enfermedades que a la larga te pueden generar enfermedad renal. Claro. ¿No? O sea, todo vuelve a lo mismo, a nutrición, a ejercicio, a mantener el peso. Que es lo que en capítulos anteriores hemos venido mencionando, ¿no? La cuestión de hacer ejercicio, estar en movimiento. ¿Por qué? Porque como todo va conectado, ¿no? Sí, claro. No, qué maravilla. Oye, platícanos, ¿has tenido algún reto importante dentro de esta, ahora sí que en tu andar por los riñones? ¿Algún paciente que dijeras, nunca había visto esto, pero pues lo viví con él? Sí, mira, los pacientes con enfermedad renal, por definición, son pacientes graves, ¿no? Son pacientes, cuando los tenemos en etapa 5, recordemos que cuando nosotros tenemos a los pacientes con un porcentaje de funcionamiento de sus riñones, o bueno, médicamente hablando, tasa de filtrado de glomerular, así le llamamos nosotros, menor a 10, esos pacientes en automático necesitan que les hagamos el trabajo de sus riñones con diálisis, hemodiálisis o un trasplante. Esos pacientes son considerados pacientes graves todo el tiempo. Entonces, los nefrólogos estamos acostumbrados a atender a este tipo de pacientes. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen muchas complicaciones adicionales propias de la enfermedad, que les da mayor riesgo de infartos, de eventos cerebrales, ¿no? Tiene una mayor mortalidad cardiovascular en general, pero aparte son complicaciones que pueden asociarse a la misma terapia. Un paciente que está trasplantado, los mismos medicamentos lo predisponen a más infecciones. Entonces son pacientes que tienen mucho riesgo de estar hospitalizados. Son pacientes que tienen un acceso, por ejemplo, le llamamos nosotros accesos vasculares, que son catéteres, son plásticos catéteres, al final, sí. Que colocamos en el cuello, en las piernas o incluso adentro del corazón, con la finalidad de poder sacar la sangre para limpiarla y regresarla limpia. Y entonces es un catéter que se abre y se cierra constantemente en cada sesión. Eso le predispone a infección. Entonces, las infecciones que tienen ellos son infecciones muy complicadas. El catéter está en el corazón, se infecta el corazón, ¿no? Entonces, ellos se someten constantemente a eventos quirúrgicos. Puede haber incluso cirugías a corazón abierto para poder retirar el catéter o la misma infección. Y que son sumamente invasivos, ¿no? Entonces son pacientes que son complicables en cualquier momento y lo que da tristeza es que tengamos que llegar a eso y que nos dediquemos o estemos todos los nefrólogos esforzándonos por atender ese tipo de cosas cuando podemos irnos un poquito más atrás y atender a esos pacientes. Entonces, el paciente con enfermedad renal es un reto todo el tiempo, porque son pacientes que no leen los libros.
¿no? Son pacientes que siempre están teniendo complicaciones nuevas y siempre te están enseñando algo, ¿no? Y además de que, bueno, ya tienen el padecimiento, aún con ello, pues todavía les sigue valiendo, ¿no? Sí, ahora No les ojo con importa. eso, porque los pacientes, tú les otorgas una terapia de sustitución y esos pacientes se sienten bien. Sí. Entonces se les olvida la gravedad. ¿Sí? Ellos dicen, bueno, voy a la sesión, me siento bien, ya mi riñón ya no funciona, pero estoy bien. Y entonces no, o sea, el paciente renal siempre va a ser un paciente grave. Y eso es algo que no se nos debe de olvidar ni a los médicos y mucho menos al paciente y menos al familiar, ¿no? Porque entonces vienen las complicaciones y entonces hay como desconcierto del familiar, así como de, Doc, es que estaba bien. Y le digo, bueno, pero también hay que considerar que es un paciente con una disfunción orgánica. El riñón ya no funciona y hay que ayudarle a hacer esa función. Claro. Mira, quiero pensar, ¿qué tanto puede ser el daño que me haga algo como para seguirlo haciendo, ¿no? O sea, yo diría, pues no, mejor me paro, ya no lo vuelvo a hacer, pero como de pronto hay tantos pacientes que lo siguen haciendo, ¿no? O sea, que no les importa porque ya se sintieron un poquito mejor y dicen, total, ya me siento bien, seguro, ya me curé, y como dices, desconocen esa parte de que ya son pacientes crónicos, ¿no? Pacientes delicados y siguen haciendo su vida de una manera irresponsable cotidianamente, ¿no? Pues mira, es que hay que entender también al paciente. El paciente es un paciente que tiene una enfermedad y que es una enfermedad que ya no se va a solucionar. Claro. Y entonces eso al paciente le genera un Debe estado ser de shock duro, ¿no? emocional, Claro. ¿no? Es cuando, sobre todo si hablamos de que a los pacientes los encontramos en una etapa muy tardía de la enfermedad, esos pacientes entran en shock y el paciente dice, ¿cómo estoy enfermo? No, pues yo es me que sentía bien, sí, claro. ¿no? Yo me sentía bien y entonces usted me está diciendo que ahora... Fue su culpa. Sí, ahora me va a decir que necesito esto y esto y esto otro. Entonces hay un periodo de negación muy importante. Sí. Y sobre todo, si nosotros hablamos que son pacientes que, si por alguna situación como tú comentas, generaron la enfermedad a consecuencia de un mal cuidado de sus enfermedades crónicas, entonces yo siempre he sido de la idea de que estos pacientes lo último que necesitan es que tú les digas que no se cuidaron y que por eso están en esa situación. Nuestra responsabilidad es poderles enseñar que existe un camino más adelante en donde ellos puedan tener una vida y que se puedan reincorporar a la sociedad. El nefrólogo lo que necesita es generarle confianza al paciente para que esa confianza la llevemos a acciones y acciones que lo lleven a que sí tiene una disfunción orgánica, sí es un paciente grave, pero es un paciente que puede llegar a tener una vida normal estando en terapia o lo más cercano a lo normal, porque obviamente tendrá sus sesiones y su tratamiento que es un gran periodo de tiempo que le puede complicar las cosas. Pero al final nuestra responsabilidad debe ser reinsertarlos a la población, sobre todo porque hablamos de pacientes muy jóvenes, pacientes que están todavía en vida laboral y que entonces esos pacientes deben de regresar a trabajar. Entonces ahí es el detalle. Yo creo que a nosotros no nos corresponde ayudarles o decirles que pues si no se trataron sus enfermedades ya tenemos un problema ahí, ¿no? Yo creo que hay que ayudarles, hay que apoyarlos con eso. Ok, oye, otra cosa importante también con este tema, ¿podrías decirnos de cierto modo 3 cosas importantes como para poder tener una salud renal adecuada? Mira, tomar mucha agua. Mucha agua. Bueno, hablamos que 2 litros mínimo, ¿no? Mantenernos hidratados correctamente. ¿Cuál es como el tope máximo de agua al día? Mira, pues es lo que te decía, ¿no? Bueno, acorde así como, no sé, una persona que no hace ejercicio, una persona que está en oficina. Sí, una vida sedentaria, 2 litros. 2 litros. ¿No? O sea, una vida activa. Por darte un número, Claro, o sea, claro. Realmente que va al gimnasio. Una persona que va al gimnasio, que entrena. Sus 2 litros y lo adicional que haya sudado, por ejemplo. Ah, perfecto. ¿No? Okay. Es básico, ¿no? O sea, tus 2 litros de base más tu requerimiento adicional. Lo ¿no? que me pida mi cuerpo Claro. en el gym, ¿no? Sí, claro. Ok, sí. Que la notes. Revisiones anuales, por lo menos si eres un paciente de alto riesgo. Si eres un paciente de alto riesgo hay que hacerlo un poquito más espaciado, pero por lo menos una revisión anual a partir de tus 35 años. Revisión anual cada... Y no automedicarte, eso es lo más importante, ¿no? Creo que eso es lo más que ahorita me deja como en shock. ¿Por qué? Porque, y no creo que nada más lo haga yo, ¿verdad? Pero sí creo que es algo que la mayor parte de la población hacemos. Todo lo tenemos al alcance, son medicamentos que no son controlados. Te sientes mal de la cabeza, te sientes mal del estómago, vas, tomas, ¿no? O sea, entonces cuando llega a pasar eso es más recomendable que vayas al médico para que él te diga. Siempre.
Siempre, siempre, sobre todo sabiendo que estos medicamentos que por años hemos creído que son, o que en general los pacientes consideran como, bueno, no pasa nada, me tomo este medicamento. ¿Y por qué lo siguen mandando, por ejemplo? No, claro, son medicamentos súper nobles en el sentido de que si son prescritos correctamente no va a haber nada. El problema es que el paciente los usa todo el tiempo, ¿no? Claro. O sea, puede tenerlo y él considerar que es un medicamento que puede usar diario, y no es así. Los medicamentos son buenos, tienen un rango de seguridad por adecuado, tratamiento. que está, claro, es un rango de seguridad que está probado científicamente y que se puede usar, ¿no? Claro. Pero es distinto usarlo en los periodos establecidos por los estudios que se han hecho con esos medicamentos, a que el paciente se los esté automedicando con que los con agarre como regularidad. dulcecitos del Claro. día, ¿no? Y también hablar de que hay que tener mucho juicio al momento de prescribir medicamentos, que nosotros como médicos sabemos que pueden ser potencialmente dañinos. Hay que siempre priorizar el no dañar al paciente, y si nosotros sabemos que ese medicamento no es el ideal, deberemos de omitirlo. Entonces eso obviamente queda a consideración de cada profesional de la salud, pero nuestra responsabilidad como paciente debería ser esperar el dictamen de un médico para que entonces nos aporte el medicamento que mejor nos va a nuestro padecimiento. Y es cuando es como un medicamento especializado. Sí, sí. claro. Y supongo que sí hay medicamento especializado para los riñones. Sí, tenemos muchos medicamentos que actualmente la nefrología sigue siendo una especialidad joven, y hemos encontrado en medicamentos que idealmente no se crearon para el riñón, que les estamos encontrando mucho beneficio para ellos, ¿no? Hay medicamentos que se crearon para diabetes y actualmente en riñón es una locura, ¿no? Una joya. Les decíamos nosotros que tiene más beneficios que la cúrcuma, ¿no? Porque no, todo el mundo dice que la cúrcuma tiene mil beneficios, ¿no? Sí. Entonces decimos que tiene más beneficios que la cúrcuma, pero es varios medicamentos. Es hasta consejera de amor la cúrcuma. Sí, entonces son varios medicamentos que hemos encontrado que bueno, se usaban para colesterol, se usaban para la presión alta, se usaban para la diabetes, y que ahora ya conjuntándolos o viéndolos a largo plazo dan un beneficio renal bastante importante. Entonces, claro que es bueno que podamos identificar a esos pacientes en etapas tempranas y que los medicamentos nos ayuden a retrasar ese daño o detenerlo por lo menos, y que ese poquito de funcionamiento que nos queda en los riñones ahí se mantenga, ¿no? Sin que lleguen a esa etapa 5, que sabemos que puede llegar, pero que por lo menos lo intentemos. La vas retrasando, ¿no? Así, Sí, la claro. vas retrasando. Al final es brindarle calidad de vida al paciente, ¿no? Oye, y ahorita que tocas el tema como de esas cuestiones de que, como la cúrcuma, ¿no? Que tiene muchos beneficios y 20,000 cosas. ¿Qué tan cierto es esa parte y qué tan dañino puede ser para los riñones, ¿no? Porque ocupan como muchos remedios naturales, de cierto modo, que entiendo que hay muchas cosas que son buenas, pero también entiendo que muchas son como tóxicas en este caso, ¿no? O sea, que pueden ser tóxicas para los riñones, ¿no? Sí. Ahora sí que es Mira, una idea muy delgada, la ¿no? cúrcuma lo digo porque no necesariamente por conocimiento de causa, ¿no? O sea, no es como que yo tenga un estudio de la cúrcuma para decirte que es como una muy buena sustancia que podamos usar. Sí, lo digo porque todo el mundo le atribuye sarcasmo. todo el mundo le atribuye muchísimas propiedades. Entonces, y esa es una pregunta bien interesante, Jorge, porque nosotros hemos encontrado a través de los años que existen remedios caseros, incluso tés, ¿no? Que tiene la abuelita y demás, que han terminado o han llevado a los pacientes a que los biopsiemos de sus riñones para poder identificar qué le está ocurriendo, y sabemos que es como un daño que se le puede atribuir a esos medicamentos. Ojo siempre con los medicamentos que no son prescritos por un médico. Claro. Nosotros, los medicamentos herbolarios y demás, nosotros no estamos certificados para recomendarlos, porque nosotros no tenemos estudios que nos avalen o nos permitan hacerlos. No estamos diciendo que no funcionan. Claro. Pero nosotros sí hemos encontrado varios casos asociados a tés que toda la vida se han usado. Como el famoso rompepiedras, ¿no? O sea, me da mucha risa hasta el nombre, pero... Palo azul, por ejemplo, todo el mundo lo conoce y nosotros sabemos cola que de caballo, creo que también, claro, ¿no? son sustancias que nosotros sabemos que son nefrotóxicas, ¿no? Entonces, fíjense, nefrotóxicas y supuestamente son para limpiar el riñón, dicen los pacientes, ¿no? Y llegan acá con un montón de proteínas. Y me urge terminar el capítulo porque tengo que hacer muchas llamadas.
Entonces sí, o sea, muchas llamadas. La recomendación siempre va a ser, si alguien tiene inquietud por este tipo de medicamentos, yo creo que se puede acercar con el médico y decir, bueno, y a lo mejor el médico también decir, bueno, no lo conozco, pero lo que yo siempre les digo a los pacientes es, lo más importante es en lo que usted crea, claro, ¿no? Pero también le pido que si va a ingerir algún alimento o algún suplemento o demás, pues dígame. Y si yo conozco esa sustancia, le diré si es bueno o si es malo. Y si no, pues no se lo recomendaré, pero entonces ya está en su, obviamente, en su decisión, claro, si en lo su usan cajita o de no. creencias. Pero al final, yo creo que la recomendación también es evitar ese tipo de suplementos que no sabemos idealmente cómo funciona, ¿no? Ok. Fíjate, qué interesante, ¿no? Porque ahorita, pues, de cierto modo estamos, no porque el doctor sea experto en herbolaria, pero él está diciendo, ¿no? Esa cuestión de los remedios caseros, naturales, y que al final son tóxicos para los riñones, ¿no? Y nosotros, o la gente piensa que, pues, no, te estás limpiando el riñón, ¿no? Y de pronto no sé qué puede pasar por la mente de las personas, pero el creer como en cosas así, en remedios, ¿no? Mira, te voy a contar una historia así muy rápido, nada más para no gastar mucho tiempo. Ajá. Justo, ¿no? O sea, y hablo desde el tema como de las hierbas, por ejemplo. Durante muchos años, yo soy de un pueblito de allá de Chihuahua, ¿no? Con crepúsculos a revolar. Muy lejano. Y Muy, todo muy el tiempo consumíamos un té que nosotros le llamamos yerba anís. Yerba ¿no? anís. Yerba anís, así Ok. se llama. Huele muy rico anís, justamente supongo que por así es el nombre. Y en alguna ocasión un familiar a mí me decía, es que tengo mal de orina, me decía, ¿no? Como una infección urinaria. Y ya me dieron antibiótico y me dieron y no se me quita, ¿no? Y ya no le hice caso a los médicos y me tomé esa hierba, me dijo a mí una vez. Y entonces dije, bueno, pues a lo mejor por ahí funciona. Y yo con esa curiosidad me fui a investigar. Investigué el nombre de la planta, ahorita no lo tengo en la cabeza, pero investigué el nombre de la planta y demás. Y entonces me encuentro que sí hay estudios científicos con esa planta. Y resulta que tiene actividad antibiótica sobre una bacteria que se llama Escherichia coli, que es la responsable del 80% de las infecciones de vías urinarias. Y ojo ahí, porque entonces tú dices, bueno, pues entonces tiene sentido que se le haya quitado la infección urinaria. Y dices, pero yo no lo sabía. Yo he tomado el té siempre, pero quita la infección, pero ¿tiene otros efectos tóxicos o no? Eso yo no lo sé. Claro, ¿sí? entiendo. Entonces, tú me preguntas, ¿recomiendo el yerba anís? Pues no sé. ¿Sí? A mí me gusta, ¿sí? A mí me gusta, pero entonces yo no lo pondría como un tratamiento, por ejemplo. Claro, ¿sí? claro. A mí me gusta, entiendo. es delicioso, pero al final es como de, bueno, no lo sé. ¿Sí? Okay. Pero sí hay información científica de que esa planta, por ejemplo, tiene actividad antibiótica sobre esa bacteria. Entonces, esas cositas son a lo mejor las que tu médico te pudiera aportar si tú le llevas el suplemento que quieres tomar. ¿Sí? Okay. Que no te va a hacer daño, no te preocupes, tómatelo. Entiendo, ¿No sabes qué? Entiendo que, por ejemplo, tengo la curiosidad de que, estoy entrenando en el gimnasio y me dijeron que si tomo esto me voy a poner de esta manera. Se lo llevo para que usted me revise. Córrele con quien más confianza le tengas y pregúntale si te va a hacer daño. Okay, ¿sí? Importantísimo, porque sí, justo... Eso es muy importante, Esto de mezclar cositas y que todo el mundo te recomienda es lo que nos lleva a este tipo de problemas. Porque a veces nada más nos dejamos guiar, ¿no? Por lo que nos dice el vecino, el amigo pues sí, el que nos está recomendando eso, sí, ¿no? Claro. Sin consultarlo específicamente como con el especialista, ¿no? Con el profesional de la salud, sí. El que tiene la evidencia científica. Fíjate, qué interesante. Y deberíamos de normalizarlo, ¿no? Porque tal vez el problema no es que sea malo, o sea, sino que, pues... No lo sabemos. No lo sabemos. O no lo hemos investigado. Sí, justamente. Justamente. No quiere decir que no sea real, ¿no? Simplemente a lo mejor somos ignorantes en el tema y es nuestra responsabilidad saber orientar con veracidad y con información científica que justifique el quehacer. Claro. Fíjate qué maravilla, porque estamos hablando así como superficialmente de la cuestión renal, pero bueno... Hace rato que tocábamos un montón de temas, ¿no? Respecto a eso y lo que representa las enfermedades renales, ¿no? O sea, el grueso de la población, cuánta gente, cómo, híjole, el sector salud pudiera estar hasta colapsado por ese tipo de cuestiones, ¿no? Es bien, pues sí es alarmante la cifra, Jorge. Tenemos... Escuchen, de verdad escuchen, porque yo me quedé asombrado por eso. Ahorita platicábamos justo de los números un poquito. Para el 2021, el registro mundial estima que tenemos alrededor de 850 millones de personas con enfermedad renal.
Eso representa el doble de la población con diabetes, ¿no? Es una locura, de verdad, es una locura. Casi 20 veces más la población que tenemos con cáncer y con infección por HIV o virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, es un gasto que se genera importante para la salud y en general en una institución pública, por ejemplo, oscila el gasto alrededor de los 300,000 pesos anuales y en una institución privada pues puede eso aumentarse hasta 400, hasta 600,000 pesos anuales, ¿no? Por paciente. Por paciente. Es ¿no? carísimo. Entonces, pero ¿sabes qué es de verdad lo que ahorita, por ejemplo, me pongo a pensar? Que no hay información de prevención, ¿sabes? O sea, porque pues sí, ya tenemos encima la diabetes, ¿no? Y ya hay muchas campañas de prevención para que cuides y no llegues hasta ese punto. Pero en una cuestión renal es una locura. O sea, de verdad es una locura porque me estás hablando que es lo doble y que cuánta gente, como bien dices, como son tan silenciosos, como no te provocan nada, hasta que ya están colapsando, pues cuánta gente llega ya en estado crítico, ¿no? Como a querer resolver y de pronto no se puede ya. Sí, pues justo es lo que te comento, ¿no? O sea, dices, ¿cómo es el doble de la gente de diabetes? Y yo te estoy diciendo que la mayor proporción es diabetes. Es una porque locura, no sabemos. De verdad es una locura. Porque es la enfermedad renal, ¿no? Entonces, reitero, tengo que hacer muchas llamadas terminando este capítulo. No, y una pregunta muy sencilla sería, por ejemplo, si tú eres diabético, si tú eres hipertenso, ¿conocías a los nefrólogos, por ejemplo? Esa es una pregunta interesante. Sí, es O verdad. sea, si tú eres diabético, si eres hipertenso, ¿sabes si tiras proteínas o no tiras proteínas? Sí. ¿Cómo está tu función renal teniendo 10, 15, 20 años de diabetes? Esa es una pregunta bien interesante que se puede hacer la gente que nos escucha y entonces prender un switch, dice, oye, yo no he ido. Claro. Y entonces, si no has ido, entonces ve rápido, que te digan que todo está bien, ve a ver. Relájate y te vemos en un año. Sí, porque ¿no? O sea, también, justo, la idea no es alarmarlos, ¿no? La idea no es decir, no, saben que se van a morir, no, porque de pronto no es eso. Es el hecho de la cultura de prevención, porque justo el programa Healthy Space es para eso, es cuestión de prevención. Esa es nuestra misión hacia ustedes, informar, traer expertos que nos desmientan, que quiten esos tabús, esos mitos, que nos digan, ¿sabes qué? Esto sí es real, ¿sabes qué? Esto no es real, te voy a compartir desde mi experiencia cómo está funcionando, porque justo para eso tenemos este espacio, ¿sabes? Entonces, qué interesante que puedas brindarnos todos esos detalles como para poder decir, sí, tengo que ir específicamente a hacerme ese estudio, y además que son económicos, ¿no? Y en todo, sí, o puedes claro. ir con los que tienen, no sé, seguro de gastos médicos, o los que tienen seguro, no sé, el que te dan en el trabajo, puedes decirle a tu médico, es que sí, no quiero quemarme, ¿no? Puedes decirle a tu médico general para decirle, ¿sabes qué? Oye, necesito que me hagas un estudio, un chequeo, el general de orina, ¿no? O sea, y ahí como que te das una idea de, creo que sí estoy bien. Sí, claro. Sí. Y bueno, tomar esas recomendaciones, el agua, nos mencionabas, ¿qué otra cosa? No automedicarse. ¿Hay algunos alimentos que beneficien propiamente a los riñones? No sé. No, en sí no. O sea, es una dieta saludable. Saludable. Dieta general, ¿no? O sea, no sobrecargarle proteínas, ¿no? Te decía, compensar un poquito con verduras y frutas, mantener un buen estado de hidratación. Y ya, o sea, realmente tratar de mantenerse en su peso. Hay enfermedades por el simple hecho de ser obesos. Ojo ahí. O sea, la enfermedad renal puede surgir por el simple hecho de ser obesos sin tener otra cosa adicional, ni diabetes, ni hipertensión, ni nada. Y es que el riñón trabaja adicional para la masa corporal que tenemos. Entonces, el riñón dice, oye, me estoy cansando de eso, ¿no? Entonces, mantenerse en el peso es súper importante. Ok, cuidar esas cuestiones. Sí, claro. Pues miren, como bien les mencionaba a todo nuestro auditorio, la cuestión de la salud renal es tremenda. Y ahorita nada más nos dimos una embarradita y estoy yo sorprendido, de verdad. Sí. Estoy que no la creo, porque los datos que arrojas, bueno, que mencionas que arroja el sector salud son tremendos, o sea, y lo demeritamos. Es más, hace ratito tan solo preguntando, es nefrólogo, ¿qué es eso? Claro, ¿no? Lo vivimos aquí afuera. Sí, lo vimos aquí afuera, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, ¿Qué es la nefrología? Yo antes, mi idea era, como me decían la gente, no sé, en el taxi, cosas así me decían, ¿y qué es nefrólogo? Y le digo, y antes yo le decía, qué bueno que no lo conoce porque entonces no lo ha necesitado. Claro. Pero ahora digo, es que debería de conocerlo.
¿no? Porque entonces ya no me dedicaría yo a atender las complicaciones, sino me dedicaría a cuidarte para que no llegues a eso. No, y además entiendo que ya cuando el paciente conoce al nefrólogo es porque ya llegó. Sí, claro. Que ya recorrió otros 3 o 4. Y deberíamos de cambiar ese chip, ¿no? Sí, eso sería como lo más importante. Qué maravilla. De verdad, pues amigos, ha sido un honor tremendo tener aquí a este doctor. Créanme que no será la primera vez, no será la única vez que lo tendremos. Tendremos muchísimas más secciones. Ya hablaremos como de cuestiones más especializadas, ahora sí que respecto a esto mismo. No sé, cuando hablamos de diálisis, cuando hablamos de, no sé, de otras cosas, ¿no? Tal vez de trasplantes, cosas de esas. Él nos va a brindar toda su experiencia, todo su amplio conocimiento y bueno, que se los vamos a informar a ustedes para que también tengan ese conocimiento, ¿no? Entonces, pues doctor, muchísimas gracias. Vamos a dejar sus redes sociales también ahí para que ustedes lo puedan contactar. Recuerden que Healthy Space es este espacio para que podamos tener esa cercanía con ustedes y nosotros hagamos que se vayan disipando, reitero, todas esas dudas, esos mitos, esas cuestiones que de pronto nos tienen a nosotros como en, pues ni sé para qué sirve el nefrólogo. Entonces aquí lo estamos hasta conociendo, ¿no? Entonces, amigos, nuevamente agradecemos muchísimo que nos estén sintonizando. Recuerden, todos los lunes 7 de la noche, suscríbanse, déjenos muchos corazones, las redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram, el doctor ya nos sigue, ahí estaremos subiendo algunas cápsulas respecto a lo que él se dedica y todas esas cuestiones para que ustedes estén un poquito más con esa cercanía también. Y bueno, esperemos verlo muy pronto de vuelta aquí con nosotros y agradecerle nuevamente. Vamos a seguir con la dinámica que les comenté al inicio del programa. Primer persona que mande captura por DM de que nos siguen todas las redes sociales antes mencionadas, lo tendremos aquí para el próximo capítulo, ¿sale? Doctor, ¿necesitas decir algo para despedirte? Muchas gracias por el espacio y ojalá que la información pueda apoyar a la población en general. Estamos para servirles y felicidades por este espacio. Creo que puede aportar muchísimo a nuestra salud pública. Pues sí, esa es la intención. Muchísimas gracias, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la siguiente semana. Se despide de ustedes su amigo Jorge Delgado. Adiós. Esto fue Doctores en Acción. Te esperamos en el siguiente capítulo, con más temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space.